Bendiciones, bendiciones. Dios lo bendiga en este día, que la paz del Señor esté en cada familia, en cada hogar. Contento y agradecido con el Señor en este día y quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Una palabra que más de una vez la has escuchado, pero Dios siempre tiene algo nuevo para hablar en nuestras vidas. En el libro de Evangelio según San Marcos y en el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos. Aleluya, vamos a leer desde el primer versículo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer 5 versículos más o menos. Que Dios pueda hablar a tu vida. Aleluya. Si supieras cuánto te ama el Señor, aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Mi nombre es Lucas y pertenezco a la iglesia Yo Soy la Vid Verdadera. La voy a leer a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. San Marcos capítulo 2. Adoramos al Señor en este día. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias a la palabra de Dios. Bendecimos el nombre de Jehová de los ejércitos. Vemos la historia que acabamos de leer en el momento donde Jesús estaba en la casa. Y al oír y al saber la multitud, dice que se llenó la casa donde Jesús estaba. Al estar la casa llena no había espacio ni lugar para que entre alguien más. El lugar estaba colapsado, no había espacio para nadie, ni una mosca podía entrar de la multitud que había en ese lugar, en la casa. Al ver 4 amigos, 4 personas traían un paralítico, sabiendo que Jesús podía hacer algo por él. Y estos 4 paralíticos, al ver la casa llena, la casa que no había lugar para que entre alguien más, aleluya, subieron por el techo, hicieron un hoyo y bajaron al paralítico enfrente de Jesús, como compartíamos recién. Y dice la palabra de Dios que cuando al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tu fe te ha, aleluya, tus pecados te son perdonados. Wow, y a mí me llamó mucho la atención de lo que un hombre y una mujer de fe pueden hacer cuando le creen a Dios, cuando le creen a Jesús. Había obstáculo para estos hombres que traían al paralítico. Había un obstáculo. Había una barrera, había algo que le estaba impidiendo acercarse a Jesús. Y era la multitud, era la gente que estaba en la casa donde Jesús estaba. Podemos ver que estos 4, aunque había impedimento, había obstáculo, había una barrera para llegar a Jesús. Pero ellos detuvieron una decisión de, sea el obstáculo que sea, su meta era llegar a Cristo. Su objetivo era llegar a Jesús. A pesar que no podían entrar por la puerta, por la multitud, ni por la ventana, estaba lleno de gente. Pero ellos decidieron buscar un recurso para llegar a Jesús. Y hoy vengo a hablarte
Hoy vengo a hablar a tu corazón, a tu espíritu. Tal vez estás pasando en este tiempo momentos difíciles. Tal vez estás pasando momentos de hambre. Tal vez estás pasando por momentos de deudas, por momentos de enfermedad, por momentos donde todo te está yendo mal. Donde pareciera que los problemas se avecinan cada vez más. Que entras en una, sales de una, entras en otra. Y los problemas se están, aleluya, cada vez peor. Tuve la posibilidad hace muy poco de hablar con un hermano en Cristo y me abrió su corazón y me empezó a contar los problemas que tenía. Y yo decía por dentro mío cuando me contaba qué proceso difícil que está pasando, qué dificultad como lo que está viviendo como hijo e hija de Dios. Y no tan solo que estaba pasando por momentos económicos difíciles, sino también estaban pasando por demandas judiciales. Y no tan solo por demandas judiciales, sino también estaba pasando que sus hijos estaban totalmente descarriados, perdidos. Cuando un día estaban adorando el nombre de Jehová, cuando un día eran ministros de alabanza, cuando un día eran ministros, aleluya, de su palabra, ahora estaban mal, perdidos. Y yo me ponía en el lugar de este varón, de esta familia, y veo qué difícil es cuando uno está pasando por momentos adversos, por tormentas, por vientos contrarios. Y sabemos que la respuesta está en Jesús, pero muchas veces los obstáculos que uno, aleluya, tiene son difíciles. ¿Y por qué te hablo de los obstáculos? Porque hay veces mucho impedimento de llegar a Jesús. Porque muchas veces el problema, la dificultad, la circunstancia son tan fuertes, tan difíciles, que eso te desanima, te desenfoca. Empieza la duda dentro de ti como ser humano. Y pareciera que Dios no escucha tu oración. O en el momento que estás bien, abres tu boca y pareciera que hablas al techo, con la pared, porque ves que no ves la respuesta de Dios. Aleluya. Pero hoy en este día vengo a decirte de parte de Dios, como dice su escritura. Estos 4 personas, cuando llevaron al paralítico y vieron que la casa estaba llena, que no había lugar para entrar, ellos buscaron otro recurso de subir por el techo y hacer un agujero en el techo. Muchas veces te vas a sentir de la misma forma. Va a haber momentos donde se te va a ser difícil de llegar a Jesús. Pero vas a tener que buscar otros recursos para llegar a Jesús. No puede haber nada que impide que te acerques a Jesús. El enemigo muchas veces va a querer poner obstáculos, va a querer poner barrera para que tú no te acerques a Jesús. Te va a poner el obstáculo de decir, mira la situación que estás viviendo, mira cómo está tu familia perdida, y esos son obstáculos donde eso quiere que tu fe se apague, que tu fe merme, que tu situación piense más en lo que está sucediendo alrededor de tu vida, de lo que Jesús puede hacer. Pero podemos ver que Jesucristo, aleluya, se mueve a favor del Hijo y de la hija de Dios cuando le creemos. Vemos que estos 4 hombres, aleluya, cuando hicieron el agujero en el techo y bajan en su lecho al paralítico, Jesucristo en el verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Vio Jesucristo la fe que tenían estos 4 muchachos a bajar al paralítico. La casa estaba llena, dice, que no había más espacio. Compartía los versículos, pero ¿qué hacía la gente que estaba en aquella casa? Yo me imagino que estaba llena la casa, pero ahí me imagino que había ciegos, había cojos, había gente con enfermedad, porque siempre a Jesús se le juntaba la gente que tenía necesidad.
Pero esa gente que estaba con Jesús, aleluya, estaba ahí escuchando, pero ninguno se atebrió, ninguno dijo, yo sé que Jesús puede hacer algo en este instante por mi vida. Pero vemos que estos 4 locos, estos 4 personajes, tomaron la decisión que en el medio de la prédica, en el medio donde Jesucristo estaba hablando, se ve que Jesucristo estaba hablando de fe, estaba hablando de esperanza, estaba hablando de la vida eterna. Y ellos 4 subieron y hicieron el agujero y bajaron al paralítico. Automáticamente Jesús detiene el sermón, Jesús detiene la prédica y dijo, wow. Al ver Jesús la fe de ellos, hoy Jesús quiere ver la fe que tú tienes. El pasado ya pasó, ayer ya pasó, lo que pasó antes de ayer ya pasó. Hoy es el tiempo de empezar de nuevo con el Señor. Jesús necesita, aleluya, Jesús, el anhelo de Jesús es bendecirte. El anhelo de Jesús es sanar tu corazón. El anhelo de Jesús es que tú le golpees. Él está golpeando, dice Apocalipsis capítulo 3. Yo golpeo, aleluya. Hoy te está hablando el Señor a través de su palabra. Y Él está golpeando la puerta de tu corazón para que tú lo dejes entrar. Sí, pero yo tengo muchos años en el camino del Señor. Pero tal vez los años te está sacando el enfoque. No sé, hay algo que no puedes enfocarte con el Señor. Necesita el Señor un alma, un corazón que le crea a Dios, que tenga fe, porque Jesús dijo, y al ver la fe de ellos, al ver la fe, aleluya, Jesucristo lo que está necesitando es ver tu fe, varón, mujer. La situación que está pasando no es de muerte, sino es para que sea glorificado el poder de Dios en tu necesidad, en tu problema. Jesús necesita ver tu fe, como dice el verso 5. Y Jesús vio la fe de estos 4. Aleluya. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que te acerques a Dios y creer que le hay y que le es. Y que Él es galardonador de lo que le busca. Hebreos 11:6. Hebreos 11:1. Versículo conocido, pero muchas veces no lo podemos, aleluya, poner por obra. Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estos 4, cuando llevaron a su amigo, al paralítico, ellos estaban convencidos que Jesús podía hacer algo. Y Jesús hace algo cuando tú crees que lo puede hacer. No lo dice el hermano Lucas. Su palabra dice que sin fe es imposible que le agrade. Pues la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero que Jesús, y creo que Jesús va a hacer algo. Alabado sea el nombre de Dios. No sé en este día quién Dios le está hablando, pero hoy tu fe se tiene que activar en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ya basta de estar caibajo, triste, deprimido, desconsolado, no viendo la respuesta de Dios, porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero es necesario, como estos 4 bajaron al paralítico en su lecho. Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice que Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Tú estás escuchando palabra de Dios. Necesitas escudriñar su palabra para que tu fe empiece a aumentar. Más palabra, más fe. Cuando tú dejas de escudriñar la palabra, lo que va a quedar es el conocimiento. Aleluya. Y el conocimiento, aleluya, es otra cosa a la fe. Pero tú necesitas tener fe y escudriñar su palabra. Romanos 10:17, que la fe viene por el oír
Y al oír la palabra de Dios, necesitas oírla, necesitas escudriñarla. Si dejas de escudriñar, tu fe empieza a apagarse. Si tú dejas de estar en la presencia de Dios, tu fe se empieza a desvanecer. Y le empiezas a dar más lugar a los problemas, a las necesidades. Empiezan a haber barreras. Empieza el enemigo a influenciar tu mente, tu corazón. Empieza a venir la duda. Empieza a venir la inconstancia. No soy inconstante en los caminos de Dios. Hoy te levantas motivado, por decirlo así, te levantas para arriba, escudriñas alabanza, Facebook, y mañana no tienes ganas de escudriñar la palabra, no tienes ganas de orar, y despacito nuestra fe se empieza a apagar, a menguar. Pero tú y yo somos hombres y mujeres del reino. Tenemos que estar constantemente escudriñando la palabra para que nuestra fe se mantenga instante, para que nuestra fe empiece a crecer. Tenemos que ser como estos 4 que no le impidió, que la casa estaba llena. Ellos subieron por el techo y hicieron un agujero. No puede haber nada en tu vida que detenga el propósito de Dios. No puede haber ningún obstáculo. ¿Cuántas veces el Señor ha sembrado una palabra de bendición sobre tu vida? Pero lo que quiere el enemigo, Satanás, Belcebú, no puedo ignorar sus maquinaciones. Él lo que quiere es arrancar esa palabra de lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Y tú no se lo puedes permitir. No puedes permitir lo que Dios ha sembrado en tu corazón, una palabra de aliento. No puedes permitir que el enemigo te desanime, te desaliente. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de seguir para adelante como hijo e hija de Dios. Acuérdate que su palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Alabado. Si nosotros supiéramos y entenderíamos que Jesús, que Papá que estás en los cielos, quiere lo mejor para nuestras vidas, nosotros estaríamos, aleluya, descansando en paz en medio de la tormenta. Así como David en un momento cuando lo perseguían, lo querían matar, en paz me acostaría, asimismo dormiré porque solo en ti puedo vivir confiado. Pero ¿qué lo hacía David dormir y descansar en paz? La confianza, la fe que tenía en Dios, que algo podía hacer por él, que él se sentía cobijado en los brazos de Dios. Si tan solo supiéramos ese salmo que saben todo de memoria, la mayoría, el Salmo 91. Cuando digo Salmo 91, más de uno lo sabe de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Si tan solo supiéramos lo que significa omnipotente, que Él todo lo puede. Y cuando nosotros entendemos que Él todo lo puede, nuestra fe tiene que mantenerse intacta, porque sabemos que todo lo puede, aunque muchas veces estamos pasando por el peor momento de nuestras vidas. Pero sabe que en los peores momentos Dios saca algo bueno. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, porque en los momentos difíciles siempre saldrá algo bueno de las cosas difíciles. De las pruebas, Dios siempre saca algo bueno, porque siempre hay una enseñanza de las cosas que pasamos, de los procesos difíciles. Estos 4 amigos, yo me imagino después el testimonio, y sí, y saben una cosa, que a pesar de que la casa estaba llena, nosotros subimos por el techo, hicimos un agujero y bajamos a nuestro amigo, y Jesús le dijo al paralítico, a nuestro amigo, que se levante, que sus pecados son perdonados. Imagínense el testimonio terrible que tenían estos 4 amigos. Y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, que en los momentos difíciles podamos decir, sí, estuvimos pasando por momentos difíciles, pero igual Dios sacó algo bueno de eso difícil que estábamos viviendo. Siempre hay una enseñanza, acuérdate de esto, de esos procesos difíciles, porque al que ama a Dios todas las cosas nos ayuda para bien. Acuérdate que cada proceso y cada dificultad que estás pasando
Es permitido por Dios. Es permitido por Dios. Pero el Señor dice en su palabra que tu fe no mengue. Que sin fe es imposible que me agrades. Tienes que ser como estos 4 locos que aunque tenían obstáculos, ellos buscaron un recurso. Que nada ni nadie detenga lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que cada obstáculo que haya o impedimento que te acerca a Jesús, tú puedas seguir avanzando a pesar de cada barrera o que algo te quiera detener. Avanza, prosigue blanco, porque no estás solo. Jesucristo dice en su palabra que Él estaría contigo todos los días de tu vida. Y por eso la palabra del Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Porque muchas veces necesitarás esforzarte para acercarte a Jesús. Porque muchas veces los días serán oscuros, grises. Habrán días que serán días malos, dice su palabra. Pero dice su palabra que Él está todos los días. Y si Él está todos los días, tú tienes que estar convencido, convencida que Él te dará la victoria. Él está golpeando y Él está ahí y te dice: aleluya, que tu fe no mengue, que dependas de Él, esfuérzate. Jesús quiere ver tu fe. Jesús quiere ver tu fe intacta en el medio de la tormenta, en medio de los vientos contrarios. Cuando Pedro, por ver los vientos contrarios, se empezó a hundir. Y una buena enseñanza: no mire ni a tu izquierda ni a tu derecha, mira a Jesucristo. Mientras mires a Jesucristo, tu fe se mantendrá intacta. Aunque vengan obstáculos, mantente viendo a Jesús, mantente viendo al blanco y verás la gloria de Dios para tu vida. Sé como estos 4 locos que llevaron a su amigo y no hubo nada que le impide que se acerque a Jesús. Acércate a Jesús, sea como sea. Que no haya nada que impida que te acerques a Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga y vamos por más, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Dios te bendiga, bendiciones.